Buenos días, bienvenidos a este último programa clínico de la depresión, porque después nos queda el programa de los medicamentos. Y ahí terminamos los neurotransmisores. Ya estaban locos porque termináramos, está bien. Hoy vamos a conversar acerca del cuadro clínico de las diferentes formas de depresión. Les habíamos mencionado que la depresión es un síndrome que tiene varias formas clínicas y que la causa puede ser multifactorial y todavía no se conoce bien. Estas formas clínicas son muy importantes porque el diagnóstico de la depresión, como ya les dije, es clínico. No hay ningún examen de ningún tipo que nos permita diagnosticar la depresión. Y vamos a comenzar con la más frecuente de todas las depresiones, el trastorno depresivo mayor, TDM por su sigla. Puede presentarse como un trastorno único o recidivante. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener un TDM y mantenerse en él, o puede que esa persona mejore, desaparezcan los síntomas de depresión y posteriormente aparezca de nuevo un trastorno depresivo mayor y así evolucione. Tiempos que está bien y tiempos que presenta los síntomas de depresión. El primer episodio puede aparecer en cualquier momento. En los meses anteriores a que aparezca el primer episodio, la persona puede sentir ansiedad, miedos, depresión leve o ataques de pánico. Y entonces no ha aparecido todavía el trastorno depresivo mayor, pero estos síntomas alertan sobre la posibilidad de que aparezca. Este trastorno se conoce también como depresión mayor o depresión unipolar, porque se mantiene en un solo polo, en el polo depresivo. No es como la depresión que tiene depresión y tiene también excitación por otro lado, ya hablaremos de eso, la depresión bipolar. Esta no, esta es una depresión que solamente es depresiva. No es los pacientes maníacos depresivos. Para el diagnóstico existen varios criterios. Criterio A, al menos 5 de los siguientes síntomas. Tiene que aparecer 5 por lo menos. Estado de ánimo triste durante la mayor parte del día, la mayoría de los días. Anedonia. La anedonia ya habíamos hablado más de una vez qué cosa es, que es la falta de sensación, de estímulo, de alegría, de estimulación por cualquier fenómeno. O sea, nosotros estamos viendo, salimos a pasear y nos sentimos más alegres, comemos algo que nos gusta y sentimos placer. La anedonia es la falta de placer ante cualquier estímulo. Y estas personas, la anedonia es un síntoma bastante frecuente. Disminución o aumento de peso, o aumento del apetito o disminución del apetito. Esto es un solo factor, ¿no? Insomnio o hipersomnia, o sea, tienen trastornos para conciliar el sueño o duermen demasiado. Enlentecimiento o agitación psicomotriz, o están lentos o están muy agitados. Astenia, es decir, decaimiento. Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa. Dicen, no, yo realmente no sirvo para nada ya, me siento mal, porque yo antes era más útil, pero ahora no, o yo soy culpable de que pase esto, soy culpable de que pase aquello, y si yo hubiera hecho esto hubiera salido todo mejor. Ese es un sentimiento frecuente en estos pacientes. Disminución de la capacidad intelectual, pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas. Y entonces dicen, no, ya debería morirme porque para qué yo sirvo, o yo debería matarme. Y entonces estas ideas también. De todos estos síntomas, 5 al menos. Criterio B. No deben existir criterios de trastornos afectivos mixtos. Por ejemplo, no puede ser un maníaco depresivo. En ese caso no es una depresión mayor. No pueden existir trastornos esquizoides o no pueden existir síntomas de esquizofrenia. Hay que descartar estas 3 enfermedades. Enfermedad maníaco-depresiva, trastorno esquizoide y la esquizofrenia. Criterio C. Los síntomas que tiene el paciente, es decir, el cuadro clínico tiene repercusiones negativas en su esfera social, en la esfera laboral, en la esfera familiar o en otras áreas. O sea, los síntomas que él tiene afectan su desempeño, ya sea en el trabajo, en la casa o en otras áreas. Criterio D. No existe consumo de drogas o medicamentos ni por enfermedades orgánicas. Si esta persona está tomando una droga o un medicamento que puede afectar la esfera psíquica, no es un trastorno depresivo mayor. Hay que ver qué pasa con ese medicamento. Criterio E. No se explican los síntomas por una reacción de duelo ante la pérdida de una persona importante para el paciente. Si todo esto aparece después del fallecimiento de un familiar cercano, no. Es una depresión causada por el fallecimiento de familiar cercano. No es un trastorno depresivo mayor. Es decir, tiene que tener 5 síntomas de los que describimos y después los demás son diagnósticos de exclusión. La segunda más frecuente es el trastorno distímico, que es otro tipo de depresión. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? El criterio A,
Quiere decir que la situación anímica del paciente crónicamente depresiva o triste durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días durante un mínimo de 2 años. O sea, el trastorno distímico exige que la persona tenga síntomas de depresión la mayor parte del tiempo en el día, la mayor parte de los días, y que esto dure 2 años o más. Criterio B. Deben aparecer 2 o más de los siguientes síntomas. El primero, variaciones del apetito. El segundo, insomnio o hipersomnio, astenia y baja autoestima. Tiene que haber también, entre estos también se incluye pérdida de la capacidad de concentración, sentimientos recurrentes de desánimo o desesperanza. De estos síntomas, 2 al menos. Criterio 6. Si hay periodos libres de los síntomas señalados en A y B durante los 2 años requeridos, estos periodos no constituyen más de 2 meses seguidos. O sea, si hay algún periodo sin síntomas durante los 2 años aquellos, este periodo no puede ser de más de 2 meses. Si es de más de 2 meses, ya se fue el diagnóstico. Criterio D. No existen antecedentes de episodios depresivos mayores durante los 2 primeros años de la enfermedad. Si antes de la aparición de la distimia se dio un episodio depresivo mayor, este tendría que haber remitido por completo. O sea, la distimia no puede ser secuela de un episodio depresivo mayor. No puede tener relación. Si la persona tuvo un episodio depresivo mayor, pues hay que esperar que el episodio depresivo mayor desaparezca para poder hablar de distimia. Si no, no puede hablar de distimia. Tiene que haber un periodo posterior al mismo mayor de 2 meses. O sea, tiene que haber desaparecido el periodo aquel depresivo mayor hace más de 2 meses. Sin síntomas estos 2 meses y entonces se inicia la distimia. O sea, ya podemos hablar de distimia. Si no, no. Criterio E. No existen antecedentes de episodios maníacos, hipomaníacos o mixtos, ni se presentan tampoco los criterios para un trastorno bipolar. Criterio F. No hay criterio de esquizofrenia, de trastorno delirante o de consumo de sustancias tóxicas. Criterio G. No hay criterios de enfermedades orgánicas importantes que puedan influir en la depresión del paciente. Criterio H. Los síntomas originan malestar y deterioro de las capacidades sociales, laborales o en otras áreas de funcionamiento del paciente. O sea, tienen que repercutir negativamente en el funcionamiento del paciente, en su vida. El trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto, que aparece con ansiedad y depresión. Hasta aquí estos estados anteriores eran predominantemente depresión. La ansiedad podría tal vez aparecer un poquito de ansiedad asociada, pero ahora el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto, la ansiedad también es un síntoma importante. Se acepta la aparición de síntomas cuando este trastorno ocurre en respuesta a un acontecimiento vital estresante y no más allá de los 3 meses siguientes a su depresión. Se habla de depresión reactiva cuando el cuadro es más grave de lo esperado o tiene mayor repercusión funcional de la que cabría esperar por un factor estresante. Debe existir entonces un criterio de desproporción para su diagnóstico. Es decir, hay un evento que deprime, la muerte de un familiar cercano, la pérdida del trabajo, cualquier situación de esta, un accidente, pérdida de un miembro, etc., una discapacidad, y entonces esta persona es normal que se sienta deprimida y ansiosa. Si pasan entonces un periodo de tiempo de, digamos, por ejemplo, bueno, lo que está demostrado, 3 meses después de la exposición al factor que causó la depresión y la ansiedad, y el paciente mantiene los síntomas, entonces ya podemos hablar de un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Si pasa un poco los 3 meses, pero o el cuadro clínico es más grave de lo que cabía con el factor que se produjo, que lo precipitó, eso podemos hablar de una depresión reactiva, pero es una depresión reactiva, todavía es un trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo aparece cuando tiene estos criterios que estábamos hablando. Trastorno depresivo no especificado. Aquella situación en la que aparecen algunos síntomas depresivos, pero no suficientes para el diagnóstico de alguno de los 3 trastornos que ya habíamos hablado. ¿Cuándo se puede dar un trastorno depresivo no especificado? Aparecen síntomas depresivos con un trastorno por ansiedad, que es llamado síndrome ansioso depresivo. La persona tiene depresión, pero tiene ansiedad importante. Ya no es ninguno de los 3 mayores que habíamos hablado anteriormente. Aparece un trastorno disfórico premenstrual, o sea, una mujer antes de la menstruación comienza con síntomas depresivos y duran unos días y después desaparecen cuando llega la menstruación. Eso es un trastorno depresivo no especificado y se incluye dentro del trastorno disfórico premenstrual. Cuando aparecen trastornos depresivos post-psicóticos en los pacientes esquizofrénicos, un paciente esquizofrénico tiene un cuadro psicótico agudo
y posteriormente este cuadro psicótico, pues él se queda deprimido. Eso es un trastorno depresivo no especificado. Otro tipo de trastornos depresivos también que pueden presentarse está el trastorno depresivo asociado a duelo patológico. El duelo patológico constituye una reacción depresiva crónica a la pérdida de un ser amado que se extiende por más de 6 meses. Nosotros nos fallece un familiar cercano que le tenemos mucho cariño y bueno, pues uno se siente deprimido, es lo lógico. Y esta depresión puede ser bastante intensa, pero ya posteriormente la persona se va recuperando y a los 6 meses debe haberse recuperado, si no totalmente, por lo menos de forma considerable. Si esta depresión constituye parte de un proceso normal de duelo, que incluye negación, no se me murió, ira, ¿por qué murió? Empezar a pedir que se castigue a los responsables si hay algún responsable, empezar a echarle la culpa a los médicos si fue una enfermedad, etcétera, aparece depresión. En el duelo patológico esta reacción depresiva se convierte en un trastorno, porque lejos de resolverse por la aceptación de la pérdida, va evolucionando hacia el desarrollo de síntomas depresivos. La persona no mejora. Pasan 6 meses y lo que hace es profundizar la depresión. Ese es un trastorno depresivo asociado a duelo patológico. Pues si es asociado al duelo y no es patológico, pues es normal. Existen cuadros depresivos exclusivos de género femenino, como la depresión premenstrual, la depresión menopáusica, la depresión postparto, y todos ellos están relacionados con cambios hormonales. La depresión en general es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque algunos consideran que se debe a la tendencia masculina a ocultar sus síntomas. El hombre tiene miedo a manifestar sus síntomas. Sin embargo, cuando la mujer intenta más suicidarse, el hombre lo logra con mayor frecuencia. Y es precisamente por esto, porque oculta los síntomas. Algunos estudios indican que la depresión se asocia con un riesgo elevado de enfermedad coronaria en ambos sexos. Sin embargo, solo en el varón se eleva la tasa de mortalidad debido a una enfermedad coronaria. Y eso es unida al trastorno depresivo. O sea, aumenta la frecuencia de enfermedad coronaria en hombres y mujeres, pero la mujer parece que maneja mejor la situación. En el hombre es más frecuente la muerte por enfermedad coronaria asociada a depresión que en la mujer. La depresión es frecuente en la vejez. Imagínense una persona que ha perdido el rol social, familiar y laboral. Ya aparecen síntomas como pérdida de apetito, alteraciones de memoria, insomnio, síntomas somáticos, ansiedad, ira. Puede simular un cuadro de demencia senil, hablándose entonces de pseudodemencia depresiva. Cuidado, a veces los ancianos se hidratan, presentan trastornos electrolíticos que se interpretan erróneamente como depresión o senilidad o presentan hiperosmolaridad. Y les voy a decir una cosa, yo estoy aquí haciendo estos videos para evitar la depresión de la vejez de estar ahí inútil sin hacer nada. Yo por lo menos investigo, redacto los temas, los grabo, los edito, todo lo hago yo, lo subo. Todo lo hago yo, ¿por qué? Evitando la depresión de la vejez. Quiero sentirme útil y ustedes son los que me hacen sentirme útil. Ustedes son los que me sacan a mí de esta depresión, sobre todo cuando ven los programas, cuando le dan like, cuando ustedes entonces yo siento que estoy siendo útil para alguien y hay comentarios muy estimuladores de algunos de los videntes, de los que están viendo los programas, que realmente me hacen sentirme muy bien, muy útil. ¿Eh? No lo hago por otro motivo. El motivo fundamental de que yo haga estos programas es huyendo de la depresión característica de los ancianos jubilados. No quiero que me cojan. La depresión en la infancia y la adolescencia presenta los mismos síntomas que en los adultos. El niño deprimido no quiere jugar, simula enfermedades para no ir a la escuela, tiene miedo de separarse de sus padres y los adolescentes muestran irritabilidad y mal humor. En los bebés pueden aparecer síntomas de irritabilidad cuando es separado de la madre por un periodo de meses o cuando se deja en una guardería donde no se le da afecto o no se le atiende como es debido. Y entonces ellos aparecen con síntomas de irritabilidad y pueden ser un trastorno de este tipo también en bebé. El diagnóstico de la depresión requiere excluir abuso de drogas, de fármacos o de enfermedades o estados que puedan simular depresión. Y para esto hay que realizar un interrogatorio completo buscando los síntomas ya explicados en este programa y evaluar los criterios que están enumerados. Excluir enfermedades que puedan justificar la depresión, excluir situaciones que puedan justificar la depresión, excluir uso o abuso de drogas, fármacos u otras enfermedades y entonces ya se puede hacer el diagnóstico de depresión después de excluir esos factores. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber estado hasta aquí. Me están ayudando a combatir mi depresión de viejo inútil, ya fuera de la actividad que durante muchos años desempeñé, y ustedes me ayudan a esto.
contribuyen a esto, así que muchas gracias por ello. Nos vemos en el próximo programa para hablar de los medicamentos antidepresivos. Hasta entonces.